te declara los pecados que tú tienes. Esto es el gran amor que Jesús tiene por nosotros, que Él confiesa pecados que inclusive nosotros desconocemos. Y ahora en el día de expiación, Él está confesando pecados que están sobre Él, pero que uno mismo y que yo mismo lo estoy cometiendo sin saber que son pecados. Solamente a menos que yo escudriñe mi corazón y le diga al Señor Jesús, eh, que me revele aquellos pecados por los cuales todavía estoy crucificando a Jesús. Él los hace, Él los revela, y de esa manera nos enseña mucho más acerca de su justicia. Ese es el juicio investigador. No tendría sentido investigar algo que ya se conoce, por eso se llama investigador. La idea es investigar. No es que solamente el Padre hace todo, sino no tendría sentido lo que Levítico 23:27 dice, que ese día el pueblo debía afligir su alma. Pero si Jesús mismo lo va a hacer todo, ¿por qué el pueblo tiene que afligir su alma? No tendría sentido. Es que el pueblo también tenía parte en esto, en esta confesión de pecados, en esta penitencia. Bien, como dice en Cristo Santuario, página 95, la parte de negrita, hablando acerca del día de la expiación, dice, aparte aquí, día de la expiación, se debía con oración, la gente debía ese día con humillación ante Dios, con oración y ayuno, y profundo escudriñamiento de corazón. Ese día la congregación de Israel pasaba ese día, ¿qué cosa lo que hacía? Pasaba en oración, ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. Cristo Santuario, página 95. Eso es lo que dice respecto a Levítico 23, 27 al 29. En el libro Conflicto de los Siglos, página 544, nos dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, esto habla del antiguo Israel, ahora habla para nosotros en este tiempo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, porque para que tengan vida eterna, deben ahora en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas. O sea, es algo real. ¿De qué manera? Con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar, dice, honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión, cristianos solamente de nombre, está diciendo. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones, las tendencias pecaminosas que tratan de dominarnos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos, es una obra individual. Y haciendo un resumen de la experiencia re, relacionada con el mensaje del primer ángel, dice en el libro de mensajes selectos, tomo 2, página 472, lo siguiente: que las iglesias que pretenden creer la verdad y predican la ley de Dios, observen esa ley y se aparten de toda iniquidad. Que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que lo invitan a practicar el mal y a complacerse en el pecado. Que la iglesia comience la obra de purificación. La obra de purificación, dice. Esta obra de purificación delante de Dios mediante, y aquí habla de las 3 pautas o 3 puntos que estábamos hablando al comienzo: el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué es que la persona tiene que... ¿Por qué? Porque estamos en el día de la expiación. Entonces, la obra de purificación es prácticamente, la obra de purificación es la experiencia que debe pasar el pueblo de Dios mediante esto, mediante arrepentimiento, humillación, investigación profunda de corazón. Porque estamos en qué día? En el día de la expiación. Se está relacionada esta experiencia, la purificación, con el día de expiación. Mientras que el día de expiación dura,
la purificación también dura. Por eso le decía al comienzo, amados hermanos, de que cuando hemos hablado acerca del mensaje de los tres ángeles, de un comienzo, desde el principio, en realidad era todo purificación. En 1843, nuestros hermanos del movimiento adventista empezaron su experiencia con la purificación. Ellos proclamaron, el Espíritu Santo posó sobre ellos, dice Ellen White, y ellos proclamaron, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, los estaba preparando para el inicio del juicio investigador al año siguiente, en 1844. Y en 1844 ellos proclamaron, salí de ella, pueblo mío. Es decir, pero ellos mismos que estaban proclamando no se habían desprendido del todo de las costumbres mundanas y papistas. Todo es purificación. Primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Y más adelante, y en el tercer ángel también. Ese es el espíritu del mensaje del tercer ángel. En realidad, todo es justificación por la fe. Y ahora lo no es por qué. Tanto el hecho de que el Señor mismo pueda, él mismo pueda entrar a tallar, él mismo pueda ayudarnos a deshacernos de ese yo pecaminoso, de nuestras tendencias pecaminosas. Eso es también justificar al hombre, eso también es parte de su propia justificación, es parte del proceso de la justificación, de llevarnos a ser justos. ¿Cómo? Convenciéndonos de pecado y luego haciéndonos pasar por pruebas. Dice en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 322. Le dice Ellen White a un hermano, usted puede tener una conciencia y esa conciencia puede llevarle a una convicción. Eso es lo que nos pasa de repente a menudo. Hay una conciencia que nos dice que algo está mal en nosotros, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es una convicción un agente que actúa? ¿Alcanza esa convicción a su corazón y a los actos del hombre interior? Hay una purificación del templo del alma de su contaminación. Hay una purificación, dice. ¿El templo del alma de su contaminación? Pregunta. ¿Está sucediendo esta purificación en su vida? Eso es lo que deseamos, porque estamos en un tiempo como fue en el de los hijos de Israel. Y si hubiera pecado sobre usted, no se detenga hasta que los haya corregido y eliminado. Si estamos en este tiempo, necesitamos una purificación del templo del alma de su contaminación. Y eso solamente lo podemos hacer gracias a Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando el Señor Jesús habla acerca de bienaventurados los que lloran. Los que lloran. ¿Por qué lloran ellos? Lloran por causa de sus pecados. Recibirán consolación. Ellos lloran en dos procesos, en dos tiempos, que ahora vamos a hacer un gráfico. Vamos a ver luego lo que dice Ellen White después. Primero, cuando nosotros escudriñamos nuestro corazón para que el Señor nos aconseje, Él nos da sus consejos. Usted lea Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante, y verá cómo el Señor es nuestro consejero, nuestro mayor consejero. Y el testigo fiel es lo mismo, es la sabiduría. Nos da sus consejos y también nos da sus reprensiones. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Y luego dice, yo reprendo a aquellos que amo. Y que Él es nuestro mayor consejero. No hay nadie más en el mundo, ni siquiera un pastor, quien nos pueda aconsejar mejor que aquel testigo fiel. Pero después que nos aconseja, nos hace pasar por pruebas. Y las pruebas no las hacemos solo. Es aquí donde tenemos que aferrarnos de la fe de Jesús. Es decir, del poder de Cristo que lo supera todas las pruebas. La fe de Jesús. La fe de Jesús es aquella que nos lleva a superar todas las pruebas. Lo hacemos gracias a aquella fe de Jesús. Nuestra fe, nuestra debe fundarse en la fe, apoyarse de la fe de Jesús. Es decir, apoyarse del poder de Cristo Jesús, que es tan poderosa y completa que nos lleva a la victoria total sobre el pecado. Aquella fe que Jesús le llevó a la victoria sobre el pecado, nos da ahora a nosotros
y a nosotros nos ofrece para que nosotros podamos lograr también la victoria en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice bienaventurados los que lloran, ¿lloran por qué? Lloran primero por el arrepentimiento que ellos sufren, en el momento cuando se les revelan los pecados. Y lloran, ¿por qué? Porque en el momento de la prueba o de la tentación, digamos que prueba, tras pruebas también se encuentran las tentaciones. Si no leamos lo que dice en el libro de Santiago, en capítulo 1. Ahí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene a aquellos que le aman. Porque cuando haya pasado las pruebas, se está refiriendo que la tentación son pruebas también. Entonces, pero aquí, durante la tentación, es mejor llorar y sufrir por algo que tenemos que abandonar, por una práctica que es pecaminosa, o que aquello que no es Dios, aquel ídolo que nos separa de Cristo, del amor de Jesús, es mejor dejar desprenderse, es mejor llorar ante ese momento de la prueba que someterse al pecado. Es mejor someterse en realidad a Cristo que dar eh, rienda que Satanás nos tiente a pecar. Entonces, eso dice Ellen White, aquí en el libro Deseado de todas las gentes, página 268. Y esta cita lo dice cuando habla acerca de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Este es el comentario de Ellen White respecto a esa bienaventuranza, respecto a Mateo capítulo 5, versículo 4. Así que cuando dice bienaventurados los que lloran, dice, y hay consuelo para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. La amargura del pesar y la humillación es mejor que complacer el pecado. Por la aflicción nos revela Dios los puntos infectados de nuestro carácter. Nos revela, esta parte es importante, nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. A eso se refiere los puntos infectados de nuestro carácter, a nuestros defectos. Pero no lo hacemos solos, sino ¿qué es lo que nos permite vencer? Su gracia. O sea, su gracia es su poder. Es por eso que en el libro de 1 Corintios le dice, el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es su gracia? Su poder mismo manifiesto en nosotros, que opera cuando estamos pasando por pruebas. Esto es por pruebas, tribulaciones, tentaciones. Ahora, hay algo más, dice. Durante la aflicción, porque está hablando de por la aflicción misma, por esa tristeza profunda que nos sume durante las pruebas y durante el momento, dice, por la aflicción nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos. Cosas que conocíamos, no, cosas que no conocíamos, desconocidas respecto a nosotros mismos. Y nos llega la prueba. O sea que después de eso, nos llega la prueba, que nos hará aceptar o rechazar. ¿Qué cosa nos hará aceptar o rechazar? La reprensión, mira lo que dice Juan, la reprensión y el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Hablamos de dos cosas, de dos términos. Y esto, como decía, lo tenemos ahí. En el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 29, usted lo puede leer. La sabiduría clame en las calles, da sus consejos y sus reprensiones. Apocalipsis capítulo 3, también lo tenemos, versículo, también nos dice, yo te aconsejo, del 18 poner, que de mí compres oro refinado en fuego. En otras palabras, que tomes de mí las pruebas mismas que yo pasé. Es la prueba de la fe y el amor puro, sin fingimiento. Jesús nos los ofrece de Él. Él la pasó y nos está ofreciendo a que nosotros la tomemos de Él, porque ya la pasó. Un oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego es la prueba de nuestra fe. Dice en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, pues que nuestra fe es más preciosa que oro refinado en fuego. Entonces, cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos al momento que somos probados. No debemos rebelarnos ni acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. No debemos perder
la esperanza del Señor Jesús. Esto no va a suceder, hermanos, porque Cristo nos tiende la mano. El libro de Proverbios dice que Jesús nos tiende la mano, pero cuando nos tiende la mano es porque nos da esperanza de que cuando nos sometemos a prueba, entonces Él nos va a tender la mano para ayudarnos. Este es conocer a Cristo. Si conocemos el poder de Cristo que nos salva de la prueba, de la peor tribulación, recién conocemos a Dios. Si no, no hemos conocido a Cristo. No podemos decir conozco a Cristo si no conocemos el poder de Jesucristo. Si es que escapamos de la mano de Jesús, entonces la fe la perdemos. Debemos, dice, y esto durante la prueba, humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos del Señor son oscuros. ¿Para quiénes? Para aquel que desee ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Parecen sombríos y tristes los caminos de Dios para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. En realidad, los caminos de Dios son caminos de misericordia, que parezcan sombríos y tristes. Y lo que Dios quiere es que tengamos su mente, esa mente que se despojó de sí mismo, para que la gloria de Dios, para que seamos nosotros lámparas, es decir, para que reflejemos la gloria misma de Cristo a través de nosotros. Hay una cita acá, tomo 1, página 35. Dice Ellen White, eso está en esa cita, dice, luego me fueron señalados los años 1843 y 1844. Reinaba entonces un espíritu de consagración ahora ausente. ¿Qué le ha sucedido al pueblo que profesa ser el pueblo peculiar de Dios? Vi la conformidad con el mundo, la falta de voluntad para sufrir por la verdad y notable rebeldía ante la voluntad de Dios. Me fue mostrado a los hijos de Israel después que salieron de Egipto. Dios en su misericordia los sacó de entre los egipcios, para que ellos pudiesen adorarle sin impedimento ni restricción. En el camino obró milagros por ellos y los probó, como Dios prueba a sus hijos. Después que Dios había obrado tales maravillas por ellos y los había librado tantas veces, murmuraban cuando advertían que Él los probaba. Eso es cierto. El pueblo de Israel, cada vez que Dios los probaba, ellos murmuraban. Decían, murmuraba porque Dios lo estaba probando. Sus palabras eran, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, según Éxodo 16:3. Codiciaban los puerros y cebollas, codiciaban los puerros y cebollas de allí. Vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino y que después de tan maravilloso trato divino fuesen tan ingratos que olvidaran cuánto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo, peor que ellos os habéis conducido vosotros. Eso lo dice al pueblo de Dios actual. Eso lo dice a la iglesia adventista. Peor que ellos os habéis conducido vosotros. Y que Dios les ha dado a sus siervos la verdad tan clara, tan explícita, tan clara y tan explícita, dice. Nos ha dado la verdad tan clara y tan explícita que es imposible negarla. Por doquiera que vayan, se les asegura la victoria. Por doquiera que vayan, hermanos, se nos asegura la victoria. Sus enemigos no pueden rebatir la convincente verdad. La luz derramada es tan clara que los siervos de Dios pueden levantarse en cualquier parte y dejar la verdad, evidente y compacta. Consigue el triunfo y, sin embargo, aún no han estimado ni comprendido esta grandiosa bendición. Si sobreviene una prueba, algunos miran hacia atrás, algunos, dice, miran hacia atrás. Cuando vienen algunas pruebas, algunos miran hacia atrás y creen que pasan por grandes dificultades, porque a pesar de llamarse siervos de Dios, no conocen la purificadora eficacia de las pruebas. A veces se forjan e imaginan pruebas ellos mismos. Se desalientan con tanta facilidad y sienten luego tan herido su amor propio que se perjudican a sí mismos, a los demás y a la causa de Dios.
Satanás agranda sus tribulaciones y pone en sus mentes pensamientos que, en caso de que se les preste atención, destruirán su influencia y utilidad. Entonces, la forma como es que el pueblo es probado, pero nosotros rehuimos la prueba, dice la sierva de Dios. Sin embargo, el testigo fiel nos dice, yo te aconsejo de que mi compres oro refinado en fuego. O sea, que sea probada tu fe. Y cierto, Deuteronomio 8:16 dice que Dios nos prueba para nuestro bien. Como dice acá, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? ¿Para hacerte un mal? No, para la postre hacerte bien. Deuteronomio 8:16. Primeros escritos, página 47. Dios ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones y quejas y lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. O sea, las pruebas tienen el propósito de desarrollar el carácter, de desarrollar el carácter. Si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro hasta que cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. Pruebas lo que hacen es purificar. Por eso les decía que la purificación comprende dos etapas. Primero, la etapa en la que el Señor nos da sus consejos y sus reprensiones, cuando nosotros escudriñamos nuestro corazón. Y la segunda etapa es cuando Él nos hace pasar a través de una prueba. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración. ¿Ah? Tres cosas importantes. Ese amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración. Y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. El Señor me mostró, el Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente, a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía. Ese es el gran peligro con lo que profesan. Profesan la verdad presente y no está su vida en armonía con lo que profesan. Tienen una norma de piedad por demás baja y le falta mucho para tener la santidad de la Biblia. Algunos siguen una conducta vana e inconveniente y otros ceden al engreimiento. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto. Vivimos y obramos según el mundo, disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto, vivimos y obramos según el mundo o disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. Primeros Escritos, página 47. Como dice también en Lucas 14:28-33, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento es decir, cuando construimos el asiento de nuestra alma, nuestro corazón, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? La primera parte se refiere a nuestra incapacidad nosotros no podemos desprendernos de aquello que amamos y por lo tanto no podemos terminar la obra que hemos empezado a edificar, es decir, aquella mente, aquel corazón donde Cristo debe reinar. Y la segunda parte, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, ese otro rey es Satanás. No se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, porque después de eso vienen las pruebas. Cualquiera pues que siga a Cristo tiene que pasar. Cualquiera que tiene que seguir a Cristo tiene que desprenderse de aquellas cosas que no son Dios.
pero solamente lo puede hacer solamente y únicamente por el poder de Cristo Jesús, porque para Dios no hay nada imposible. 1 Corintios 9:24 también lo dice. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, tenemos que correr con ganas. O sea, tenemos que correr con pensando de que vamos a obtener, de que vamos a tener aquel premio, qué recompensa. Y esa es la forma como está desarrollada aquí, en esta parte, en el libro de Lucas. Cuando queremos seguir a Cristo y queremos ser verdaderamente cristianos poseídos, cristianos de verdad, entonces necesitamos de verdad también hacer la obra, desprendernos de aquello que nos separa del Señor. Y si es necesario luchar en oración junto a Cristo Jesús y ser parte de su ejército, un grupo valiente de soldados, valerosos, tal como Cristo lo fue, que rindió su vida hasta la muerte, y no es necesario hacerlo también. ¿Por qué? Porque vemos el amor, que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a que si Él murió por nosotros, también nosotros tenemos que morir juntos